continuar con los desarrollos de la parte 5 de la guía. Vamos a partir con una breve explicación, digamos, de la materia, o más que nada, ciertos conceptos que tenemos que tener en claro para poder, digamos, eh, efectuar el diseño de controladores en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, vamos a ocupar la misma noción de la parametrización de Joule en tiempo discreto. Bueno, como tenemos acá, eh, bueno, naturalmente vamos a tener que es similar a su versión en tiempo continuo. Y en este caso, recordar que la parametrización de Joule es en donde nosotros cogemos los polos de lazos cerrados deseados y con fines de definir un ancho de banda deseado también. En este caso, vamos a traducir, digamos, los requerimientos de tiempo continuo a tiempo discreto a partir del mapeo de los polos. ¿Ok? Recordar que un polo simple, bueno, tenía esta forma, por ende tenía el polo en menos omega CL, en donde omega CL se refiere a la frecuencia, o más bien el ancho de banda del lazo cerrado que queremos fijar. Era eso solamente para el polo simple, y para el polo doble conjugado teníamos la siguiente forma de los polos conjugados, y en donde, bueno, los polos al resolver la ecuación característica al igualar a cero, esta ecuación de acá, al igualarla a cero, obteníamos las dos soluciones posibles. Ok, tener cuidado que esta solución considera a un chi mayor o igual a cero y menor a uno. Ok, entonces tener cuidado con eso, que son los valores de la constante de amortiguación que vamos a ocupar para considerar estas soluciones. Y recordar que dentro va 1 menos chi al cuadrado, ya que el chi va entre 0 y 1, ahí aparece esta unidad imaginaria afuera. Ok, entonces esos eran los polos dobles conjugados. Ahora, para definir los polos discretos, acudimos al mapeo z igual a la exponencia, perdón, z es igual a la exponencial elevada a los polos por el periodo muestreo. En este caso, eh, bueno, aquí me faltó. Ah, no, no me faltó. Por ejemplo, para un polo simple, bueno, vamos a tener solamente un polo en tiempo discreto. Va a ser e elevado a ese polo por delta. Para este caso, elevado a eso ahí. Y bueno, el mapeo me quedaría z menos e elevado a menos delta omega CL. ¿Ok? Un mapeo simple. Para el doble conjugado, habíamos visto que, bueno, tengo dos polos, por ende tengo que considerar con ambos signos, con ambas partes imaginarias, positiva y negativa, y me queda una parte que es puramente real y una parte eh, que, digamos, es una exponencial que define un ángulo de giro. ¿Ok? Es decir, vamos a tener un número complejo que vamos a poder definir mediante su magnitud y su ángulo. La magnitud va a ser r y el ángulo va a ser, para este caso lo definí como phi. En los apuntes pueden encontrarlo como omega d por delta. Aquí yo voy a decir que phi es igual a eso, donde omega d es esto de acá. Es la frecuencia del lazo cerrado o la frecuencia resonante del lazo cerrado por 1 menos chi al cuadrado en raíz cuadrada. Es decir, es la frecuencia de resonancia ponderada por este efecto de amortiguación. ¿Ok? Omega d es la frecuencia que observamos en la señal como tal. Si una señal sinusoidal amortiguada, omega d es la frecuencia que estamos viendo en la señal. ¿Ok? Entonces, simple temas de notación. Tengo que capturar la noción del radio y de el ángulo. ¿Ok? Entonces tengo que considerar ambas soluciones, ambos polos, z menos z1 por z menos z2 para rearmar el polinomio característico, y me queda de esta manera, que es la versión general. Ahora, notar de que yo estoy notando la versión general de esta forma,
z más r al cuadrado, lo estoy denotando de esa forma, en donde, bueno, si yo dibujara los polos complejos conjugados en el plano z, un plano complejo z, bueno, acá tengo el círculo unitario, de magnitud unitaria, que define la región de estabilidad eh, del plano. Ok, bueno, aquí tengo la parte real y aquí tengo la parte imaginaria. Entonces, si yo definiera mis polos conjugados, tendría uno acá. Entonces, la magnitud va a ser R y el ángulo va a ser esto que yo llamé phi, ¿ok? O que es lo mismo la frecuencia amortiguada por el periodo muestreo. Bien, entonces puedo posicionar estos polos complejos conjugados en cualquier parte del plano, dependiendo del radio y dependiendo del ángulo. Ahora, de aquí podemos sacar de que, bueno, los polos resonantes, un polo que, por ejemplo, me defina estabilidad crítica va a ser cualquier polo complejo conjugado que cumpla con tener magnitud unitaria. ¿Ok? Por ejemplo, esos dos que pinté en rojo son polos resonantes y van a cumplir con tener la forma z al cuadrado más 2. 2 por el radio que va a ser 1, por cual sea el ángulo que tengan, z más 1. ¿Ok? Entonces los polos resonantes son un caso particular de los polos complejos conjugados en donde el radio vale 1. ¿Ok? Pues pueden estar en cualquier parte del círculo unitario. Podría tener otros polos complejos conjugados, por ejemplo, así, o en cualquier parte. ¿Ok? Pero tienen que ser conjugados y particularmente van a ser resonantes cuando estos polos estén posicionados sobre el círculo unitario. ¿Ok? Ahora, recordad, estos polos solo aparecen, o más bien solo son útiles en el controlador discreto que vamos a diseñar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos polos resonantes, al estar en el borde de la región de estabilidad del plano Z, son polos inestables, es decir, no pueden aparecer en ninguna sensibilidad del lazo, ni en ninguna función de sensibilidad. Solo pueden aparecer en el controlador. ¿Por qué? Porque la acción resonante a una frecuencia omega d, recordar que omega d es la frecuencia amortiguada, la acción resonante a esta frecuencia eh, permite entonces el seguimiento perfecto a referencias del lazo a frecuencia omega d. Es decir, si yo posiciono eh, polos resonantes, bueno, sé que van a tener magnitud unitaria y sé que para definir una resonancia a cierta frecuencia y tener seguimiento a cierta frecuencia, voy a requerir que el phi sea igual a omega d, que es la frecuencia de resonancia, por el periodo muestreo. ¿Ok? Entonces aquí dentro de este coseno va a aparecer el factor omega d por el periodo muestreo. Y bueno, esto me va a permitir seguimiento perfecto a una referencia de esa frecuencia o también rechazo perfecto a perturbaciones que voy a llamar de I y de T, que van a ser perturbaciones de entrada o perturbaciones de salida a dicha frecuencia. ¿Ok? Entonces la acción de los polos resonantes son útiles para el controlador, ¿ok? Tienen que aparecer en el controlador
y me sirven para generar seguimiento perfecto a ciertas referencias o rechazo perfecto a ciertas referencias. ¿Ok? Perdón, rechazo perfecto a ciertas perturbaciones de entrada o salida a dicha frecuencia. Ahora, esto era como el homólogo al caso del integrador. Un integrador en un controlador me genera seguimiento perfecto a referencias constantes y rechazo perfecto a perturbaciones de entrada o salida constantes, ¿ok? Tipo escalón. Los polos resonantes, por otro lado, son para frecuencias arbitrarias distintas de cero, distintas a una constante. Ok, entonces tener eso en cuenta. Bien, entonces tenemos considerado el efecto del mapeo de polos y los polos simples y los polos conjugados. Esto hay que sabérselo bien, ¿ok? Porque vamos a ocuparlo varias veces para el diseño. Ahora, en cuanto a las restricciones, nosotros sabíamos que algunos polos de la planta, si es que ocupamos parametrización de Euler, es en tratar como polos no deseados. En este caso, necesitábamos esta restricción de interpolación que nos permitía, en el fondo, evitar que dichos polos aparecieran en la función de transferencia SIO. ¿Ok? Estos polos no deseados pueden ser polos inestables o pueden ser polos que vengan a modificar el ancho de banda que yo quiero diseñar para la sensibilidad complementaria, que era la sensibilidad desde la referencia, perdón, lo estoy notando mal, TO de Z igual a I de Z partido en R de Z. ¿Ok? Entonces, yo diseño un ancho de banda para la sensibilidad complementaria, mejor lo voy a anotar acá, puedo borrar eso ahí. Entonces, en palabras simples, yo diseño un ancho de banda para la sensibilidad complementaria, que la sensibilidad complementaria era la salida respecto a la entrada y que la podíamos escribir como la parametrización de Euler por el modelo de la planta. Entonces yo diseño un ancho de banda para esta función de sensibilidad. Con eso queda definido el ancho de banda de la sensibilidad del lazo automáticamente. Al haber diseñado Euler, queda diseñada el ancho de banda también de la sensibilidad SUO, que es lo mismo que el parámetro de Euler. ¿Ok? Y el problema es que yo, para asegurar que todas las sensibilidades del lazo tengan el mismo ancho de banda, los mismos polos de lazo cerrado, para, digamos, garantizar que el ancho de banda de la sensibilidad complementaria es igual al ancho de banda de SIO, requiero imponer la restricción de interpolación de que la sensibilidad complementaria evaluada en todos los polos indeseados, que es lo mismo todos los polos que estoy cancelando con el controlador, sea 1. ¿Ok? Eh, Esto era lo que nosotros teníamos cuando diseñamos por Euler. ¿Ok? Cuando nosotros diseñamos por asignación de polos, esto es lo mismo a no generar cancelaciones de, de un cero del controlador con polo de la planta. ¿Ok? Entonces, tenemos esas dos visiones de lo mismo. Yo no podía cancelar polos inestables, no podía generar cancelaciones inestables,
entre el controlador y el modelo de la planta, porque si no aparecían dichos polos en cualquier otra sensibilidad del lazo. Particularmente si yo cancelaba un cero del controlador con un polo que puede ser inestable de la planta, luego ese polo aparece en SIO. Y si yo cancelo un polo inestable, en definitiva, va a aparecer ese polo inestable en SIO. SIO va a ser una función de transferencia inestable. Como tengo una función de transferencia del lazo inestable, el lazo no es internamente estable y por ende digamos, pierdo la noción de estabilización, ¿ok? De que sea un controlador estabilizante. Entonces, estas son dos formas de ver lo mismo, ¿ok? Si yo diseño por asignación de polos, no puedo generar cancelaciones cero al controlador con polo, en este caso, no es que solamente sea un polo, sino que un polo indeseado. Un polo que vaya a modificar el ancho de banda de SIO o un polo que de por sí sea inestable y ya con eso no lo puedo cancelar. Y en Joomla sería cumplir esta restricción de interpolación solamente. Ok, entonces dos formas de ver lo mismo. Bien, entonces tengo que cumplir con eso, tengo que cumplir, contratar los polos indeseados de la planta. Eh, si es que tengo acción integral, bueno, la sensibilidad complementaria tiene que ser 1, tiene que verse como un 1 a frecuencias constantes, a frecuencia 0, que es lo mismo de evaluar en z igual 1. Aquí podemos ver que esto es porque estoy evaluando en e a la j omega, eh, a la j omega delta, en este caso, eh, donde omega es 0 y por ende estoy evaluando en z igual 1. ¿Okay? Y tiene que ser igual a 1. Esta sería la restricción para generar integración en el controlador. Y la acción resonante a una frecuencia en particular tendría que imponer estas dos condiciones. Frecuencias positivas y frecuencias negativas, frecuencias complejas positivas y negativas, perdón, y tiene que ser igual a 1. ¿Okay? Recordar que la acción integral permite seguimiento a referencias constantes y rechazo a perturbaciones de entrada y o salida constantes, y la acción resonante a una frecuencia en particular genera seguimiento perfecto a una frecuencia en particular o rechazo perfecto a una frecuencia en particular para perturbaciones de entrada y o salida. ¿Ok? Pero tengo que considerar la frecuencia compleja positiva y la frecuencia compleja negativa, dado que el espectro, una señal real, en el plano de la frecuencia compleja, se separa en dos partes, una frecuencia positiva y negativa. Entonces tengo que considerarlo porque aquí estamos trabajando con el espectro de la señal. ¿Ok? Y bien, bueno, lo siguiente. ¿Qué pasa aquí? ¿No deja bajar? Ahí sí. Bueno, lo siguiente, vamos a hablar del controlador de latido muerto. El controlador de latido muerto, lo único que impone, en términos simples, nos dice que, por ejemplo, la sensibilidad complementaria va a ser algún polinomio en el numerador y en el denominador vamos a posicionar todos los polos de lazo cerrado en el origen, en z igual 0. Vamos a lograr esto para la sensibilidad complementaria, la sensibilidad del lazo, que digamos va a ser otro polinomio, no se lo voy a llamar WZ. También vamos a lograr lo mismo para S u O, que es lo mismo que el parámetro de Euler. A ver aquí, ¿qué notación se ocupa? Eh, digamos esto de acá. No, mejor. No sé qué decir. Q de Z minúscula, elevado a alfa. Vamos a lograr posicionar polos de lazo cerrado en z igual 0 para estas tres sensibilidades. Esto es lo mínimo que se pide para el controlador de latido muerto o el deadbeat
controller. ¿Ok? Para estas tres sensibilidades, TO, SO y SUO, que es lo mismo que el parámetro de Euler. Bien, esto es lo mínimo, pero también podríamos forzar que S y O también se comporte de esta forma. Que sea algún polinomio cualquiera, no sé, lo voy a llamar, me da por decirle P, pero eh, no sé, L, no, tampoco L está ocupado, O, O de Z partido de todo. ¿Ok? Podríamos forzar a que todas las funciones de sensibilidad tengan todos los polos en el origen. Y claro, ahí vamos a estar definiendo que todas estas funciones de transferencia lo único que hacen es demorarse alfa número de muestras en llegar a estado estacionario. ¿Ok? El deadbeat controller o el controlador de latido muerto garantiza eso. Un seguimiento en, digamos, alfa número de muestras que van a ser el número de polos de lazo cerrado en el origen que tengamos. Y ojo, todos los polos de lazo cerrado tienen que estar posicionados en z igual 0. ¿Ok? Recordar que z igual 0 no definía inestabilidad, sino que definía un retardo. ¿Ok? Está dentro del círculo unitario. Entonces, un controlador de tiempo discreto es relativo muerto si la salida sigue la referencia en forma exacta en un tiempo finito. En este caso, vamos a llamar que el sistema se refiere a un sistema FIR, Finite Impulse Response, que viene definido por esto. Significa que llegamos al estado estacionario en un número finito de muestras. Aquí no hablamos de amortiguación o cosas así. Aquí hablamos de muestras. Fijo, en cierto número de muestras vamos a llegar al estado estacionario. Garantizamos esto al definir un sistema FIR, que es una de las propiedades que puede tener un sistema discreto. Para el diseño de control, entonces se considera que la respuesta a la referencia, eh, bueno, viene dado por esto. eh, la respuesta a la perturbación de salida, bueno, era el mapeo de la perturbación de salida por SO. A la entrada de la planta, es decir, el mapeo desde la referencia a la actuación era SUO, y donde SUO era la transferencia de la parametrización de Euler, el parámetro de Euler, y es opcional para este caso, más no un requerimiento para definirse como controlador de latido muerto, que también la respuesta a perturbación de entrada sea FIR, ¿ok? Es decir, que SIO sea un sistema FIR con todos los polos en el origen. No un requerimiento, pero lo podemos forzar, ¿ok? Y bueno, y en este caso sería el mapeo desde una perturbación de entrada hacia la salida, ¿ok? Bien, y lo podemos escribir de estas dos formas, si queremos. Entonces, para obtener IDK como respuesta a un sistema FIR, tanto la sensibilidad complementaria como el parámetro de Euler tienen que tener todos sus polos en el origen. ¿Por qué no hablo de la sensibilidad SO? Porque, bueno, si yo ya esfuerzo que TO tenga todos los polos en el origen, entonces SO también, simplemente por la dualidad que TO más SO es igual a 1. Entonces, si ya diseño los polos de TO, esos mismos polos van a aparecer en SO. ¿Ok? Entonces, dos requerimientos en realidad es que la sensibilidad complementaria y el parámetro Euler tengan todos sus polos en el origen. Y con eso ya vamos a tener un controlador de latido muerto. Ahora, si nos queremos poner más exquisitos, entonces también exigimos que SIO sea FIR, tenga todos sus polos en el origen, y con eso todas las sensibilidades tienen sus polos en el origen, y todos los mapeos, sea de referencia a salida, perturbación de entrada a salida, perturbación de salida a salida, todos esos mapeos sean FIR y se llegue al estado estacionario en un tiempo finito. Bien, entonces, para esto, o más bien,
si logramos estas dos cosas, entonces el controlador que estemos diseñando va a ser un controlador de latido muerto. Si logramos que TO y Q sean sistemas FIR. Entonces, si además diseñamos SIO como un sistema FIR, en donde tiene que ser propio y todos sus polos tienen que estar en el origen, como lo escribimos acá, entonces el valor de la actuación va a incrementar, ¿ok? Y esto tiene que ver con el teorema de no hay almuerzo gratis, ¿ok? Si nosotros exigimos algo más, es decir, estamos apretando todavía más la restricción a que SIO sea FIR, es decir, llegue a estar estacionario en un número finito de muestras, llegue muy rápido a estar estacionario, en alguna parte vamos a tener que estar pagando y vamos a estar pagando en que el valor de la actuación va a incrementar. ¿Ok? Va a ser comparativamente mayor a que si no hubiéramos impuesto a que ese yo fuera FIR. ¿Ok? Entonces, eso es un costo a pagar. Si no requerimos que ese yo sea FIR, entonces la actuación va a decrementar notoriamente. ¿Ok? A expensas de tener un transiente mayor en el mapeo SIO, si es que tenemos una perturbación de entrada. Y bueno, y por ende, si además estamos pidiendo que SIO sea FIR, vamos a necesitar más polos en el origen. Es decir, por ejemplo, si yo solo requiero que estas tres sensibilidades sean FIR, bueno, solo requiero que TO y SUO sean FIR y por consiguiente SO también va a ser FIR. Ahora, digamos que en el diseño me dio que, por ejemplo, alfa, que es el número de polos en el origen, no sé, pues 2, por ejemplo. Solamente forzando a que estas tres sensibilidades sean FIR y que tengan todos sus polos en el origen. Si además yo hubiera exigido que ese yo tenga todos los polos en el origen, el número de polos en el origen, en vez de ahora ser 2, va a incrementar a 3. ¿Ok? Entonces también hay que pagar en eso. Vamos a pagar en una muestra más requerida para llegar al estado estacionario, si es que además exigimos que la sensibilidad SIO tenga todos los polos en el origen. Bien, y además con una actuación incrementada. Y bien, entonces el valor de la actuación va a incrementar, se requieren más muestras para el seguimiento de la referencia, va a aumentar, eh, comúnmente va a aumentar un polo en el origen para poder forzar que SIO también sea FIR. Por eso se requieren más muestras para el seguimiento, porque polos en el origen definían directamente retardos para llegar hasta estacionario. El número de polos en el origen me dice el número de muestras que me voy a demorar para llegar al estado estacionario. Y bueno, esto último equivale a que todas las funciones de sensibilidad sean FIR. Y bueno, para que todas las funciones de sensibilidad sean FIR, se recomienda sintonización por asignación de polos, que es lo más fácil. Y para esto, para que no aparezcan eh, ningún polo que no sea un polo en el origen, un polo en S igual 0, debemos evitar cualquier tipo de cancelación entre el controlador y el modelo de la planta, si es que estamos haciendo asignación de polo. Si generamos cancelaciones, ya sean estables, bueno, es lo único que podríamos cancelar, si forzáramos cancelaciones estables, ese polo o ese cero que estamos cancelando va a aparecer. Si es una cancelación cero del controlador, polo de la planta, va a aparecer el polo de la planta en SIO. Y en la otra opción, si es que fuera un polo del controlador con un cero de la planta, ese cero de la planta va a aparecer en SUO, ¿ok? Como polo de SUO. En cualquiera de los dos casos no podemos hacerlo si es que queremos definir un sistema completamente FIR, es decir, todas las sensibilidades con los polos en el origen, ¿ok? Lo único que podríamos hacer, por ejemplo, lo único que podríamos permitir para definir estas tres como FIR solo
se permite cancelación cero del controlador. Notar cancelaciones estables, no puedo cancelar un cero con un polo inestable, ¿ok? Tienen que ser cancelaciones estables. Solo puedo permitir una cancelación de un cero al controlador con polo estable del modelo de la planta. ¿Ok? Si es que solo quiero definir polos en el origen para estas tres sensibilidades, puedo permitirme eso. Si es que hago diseño por asignación de polo. ¿Por qué? Porque ese polo va a aparecer en SIO, pero voy a darme la libertad, para ese caso, de permitir que aparezca un polo que no está en el origen para SIO. El controlador va a seguir siendo de latido muerto. ¿Ok? Lo que no puedo hacer es permitirme una cancelación polo del controlador con un cero de la planta. ¿Por qué? Porque ahí va a estar apareciendo el cero de la planta en la sensibilidad SUO. Y yo requiero que SUO tenga todos los polos en el origen. Entonces, ese tipo de cancelación no la puedo hacer. Solamente ceros del controlador con polo estable de la planta. Y ahí SIO no va a ser FIR, pero puedo hacerlo. Si requiero que todas las sensibilidades sean FIR, que tengan todos los polos en el origen, entonces no genero ningún tipo de cancelación. ¿Ok? Eso para diseño por asignación de polo. Ahora, bueno, continuando, si yo hago un diseño de latido muerto utilizando parametrización de Euler, bueno, tengo el modelo de la planta, en donde el denominador es de orden n, un polinomio de orden n. Usando la parametrización de Euler, voy a definir que la parametrización de Euler, bueno, obligadamente tiene que cancelar todos los polos de la planta, porque el parámetro de Euler es directamente la sensibilidad SUO, es decir, no puedo permitir que aparezcan polos en otra parte que no sea el origen, en, en Q, en SUO. Necesito cancelar todos los polos de la planta y definir este polinomio m que me va a servir para eh, definir los grados de libertad que yo requiero para cumplir con las restricciones de interpolación que vaya a tener. ¿Ok? Y definir alfa polos en el origen, ¿ok? Para que el sistema sea firme. Bueno, si hago eso, podría ocupar esto, la verdad, es opcional si es que se lo quieren aprender o no. El controlador va a venir dado por lo siguiente. Es casi una fórmula eh, para poder, digamos, automatizar el proceso de diseño del controlador. Eh, en este caso, notar de que el controlador en el numerador tiene todo el denominador de la planta. Es decir, esto solo es posible, primero, si es que la planta es estable, digamos, esta forma de controlador solamente es permitida si es que la planta es estable, ¿ok? Y si es que no queremos que SIO sea FIR, que tenga todos los polos en el origen. ¿Por qué? Porque esta cancelación va a hacer de que el denominador de la planta aparezca en la sensibilidad SIO. Y si el denominador de la planta tiene un polo que no está en el origen, entonces directamente SIO no es FIR, sino algún otro tipo de respuesta. ¿Okay? Entonces, este tipo de controlador que parece automágico, digamos, solo es posible, esta formulita de controlador solo es posible si es que yo quiero cancelar todos los polos de la planta es estable y SIO me permito que no sea FIR. Bien, es solamente una forma de proceder eh, directamente, de llegar y copiar y pegar ese resultado. Bien, entonces, si tengo eso, la sensibilidad complementaria va a tener esta forma, va a tener todos los polos en el origen, la sensibilidad del lazo, nominal del lazo, va a tener esa forma, todos los polos en el origen, todo bien. Eh, la sensibilidad SUO, que es el parámetro de Euler, bueno, tiene todos los polos en el origen porque así lo definí, entonces estamos bien, es un controlador de latido muerto, pero al haber generado cancelaciones entre planta y controlador,
aparece el denominador de la planta en el denominador de la sensibilidad SIO y por ende ya no es FIR. Y aquí tengo que tener cuidado de que esta cancelación haya sido estable porque aparecen directamente los polos de la planta en SIO. Por ende, debe ser estable. Si es que quiero, más bien, no es que quiera, es que tengo que definir estabilidad interna del lazo. ¿Ok? Entonces, para este caso, m de z lo definimos como un polinomio de orden m, que no necesariamente lo vamos a ocupar solamente para este caso, en donde funciona todo bien y tengo esta fórmula automágica para definir el controlador. Es como la manera más, entre comillas, puede definirse como torpe, puede servir, no, no es descartable, es bien rápida de solucionar el problema, pero dependiendo de la planta, dependiendo de los requerimientos, puede no funcionar. Por ejemplo, si es que SIO yo quiero que sea FIR, entonces no lo puedo ocupar. Si la planta tiene un polo inestable, no la puedo ocupar. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Lo podemos ocupar si es que SIO no es FIR, si es que la planta es completamente estable. Ahí sí, no hay problema. Pero podemos abstraernos de eso, no es necesario aprenderse la memoria. Vamos a definir simplemente que m de z, que es este polinomio que eh, eh, va a guardar todos los grados de libertad para poder resolver las ecuaciones de las restricciones de interpolación, va a ser un polinomio de orden m. Y ahora vamos a linkear el diseño como si se tratara, entre comillas, de el diseño de asignación de polos, donde teníamos cierto número de restricciones y cierto número de parámetros que queremos despejar para sintonizar el controlador. Entonces, ya que el parámetro Eula tiene solo polos en el origen, para el caso de un controlador de latido muerto, eh, es estable directamente. Entonces, si defino todos los polos en el origen, directamente el parámetro Eula es estable. No me preocupo de su estabilidad para cuando están todos esos polos en el origen. Y como el parámetro Eula debe ser propio, se debe cumplir las siguientes dos ecuaciones, donde m era el orden del polinomio m de z, que tiene todos los grados de libertad que yo requiero despejar para la sintonización. Alfa es el número de polos en el origen y rho, creo que es rho, este símbolo, rho es el número de restricciones que debo cumplir. Restricciones de interpolación, restricciones de seguimiento, etcétera, etcétera. De rechazo, perturbaciones y así. ¿Ok? Donde para estas restricciones consideramos acción integral, acción resonante, que son los polos resonantes, que ya habíamos definido lo que eran, y también considerar, y aquí está la diferencia con la asignación de polos, que en estas restricciones consideramos los polos indeseados, que vienen a ser las condiciones que debíamos cumplir para las restricciones de interpolación, en donde la sensibilidad complementaria evaluada en el polo inestable, perdón, polo indeseado, que puede ser inestable o un polo que modifique el ancho de banda, tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia con las restricciones de la asignación de polo. Rho incluye acción integral, acción resonante y los polos indeseados, el número de polos indeseados. Y con eso vamos a tener el orden del polinomio m y el número de polos en el origen que debemos definir en el parámetro Eula para definir las sensibilidades TO, SO y SUO, que es el parámetro Eula, como sistema FIR. ¿Ok? Y si cumplimos con que sacarle todos los polos del modelo de la planta a SIO mediante el trato de polos indeseados, si tratamos todos los polos de la planta como polos indeseados, entonces vamos a lograr de que SIO también sea FIR. Y por ende vamos a tener que aumentar el número de polos en el origen. ¿Ok? Ojo con eso.
Ahora bien, y más sencillo, si el latido muerto fuera utilizando asignación de polo, asignación de polo sirve, a mi criterio, sirve todavía más cuando queremos que todas las sensibilidades sean FIR, que directamente es una ecuación y es un poquito más sencillo el procedimiento. Hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no?, que ya habíamos mencionado. Si tenemos una planta de dicha forma de orden n, en donde n es el orden del denominador de los polos, se consideramos, o más bien, siempre para el diseño, tener en cuenta eso, para el diseño de asignación de polos, para dar una fórmula, nosotros decíamos que el controlador debe ser bipropio, es decir, P y L son polinomios del mismo orden. Asumimos eso, ¿ok? Así que P es de orden NP y L es de orden N sub L, en donde NP y N sub L son iguales, ¿ok? Bipropio. Para este caso consideramos un polinomio de lazo cerrado. Bueno, ahí tenemos el ACL, como siempre se planteaba así, de orden NC. Y aquí tenemos eh, las dos, eh, las dos igualdades para el orden del denominador del controlador y el orden del ACL, en donde R era el número de restricciones, ¿ok? Pero aquí solo consideramos acción integral y acción resonante en el controlador, en donde la acción integral servía para seguimiento a referencias constantes o rechazo a perturbaciones de entrada o salida constantes, y la acción resonante sirve para seguimiento a referencias a una frecuencia en particular o rechazo a perturbaciones de entrada o salida a una frecuencia en particular. ¿Ok? Entonces, este número de restricciones, bueno, aquí notar al tiro que la acción integral me suma una restricción y la acción resonante me suma dos restricciones por el tema de la frecuencia compleja positiva y negativa. Bien, notar entonces que estas restricciones R de la asignación de polos es distinto a las restricciones que nosotros consideramos, bueno, las restricciones Rho que nosotros consideramos en el diseño por Euler. ¿Ok? Aquí no estamos considerando los polos indeseados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque directamente, si no generamos cancelaciones, y aquí está el equivalente, si no generamos cancelaciones en la asignación de polos, si no generamos cancelaciones, perdón, si no generamos cancelaciones inestables entre el controlador y la planta, directamente vamos a estar cumpliendo eso de ella. ¿Ok? El equivalente de la asignación de polos con la parametrización de Euler es que si yo no genero cancelaciones de cero del controlador con polo de la planta, ese polo de la planta no va a aparecer en SIO. ¿Ok? Y va a estar cumpliendo esto acá. Lo puedo ver de distintas formas. Desde la vista, desde la asignación de polos o desde el parámetro de Euler. Bien, entonces, como requiero, o más bien la gracia de la asignación de polos en el latido muerto es poner todos los polos en el origen, no puedo generar ningún tipo de cancelación en general, y en particular cancelación estable, porque es la única que podría realizar. Entonces, en la ecuación de Diofantina, lo único que vamos a hacer es igualar el ACL a NC polos en el origen. Y como no vamos a generar ningún tipo de cancelación, entonces todas las sensibilidades van a tener los polos en el origen, NC polos en el origen, y van a tomar esa forma de ahí, directamente. Donde P era el numerador del controlador, B0 de la planta, L el denominador del controlador, A0 el denominador de la planta. Y todos son FIR. ¿Ok? Como todas son FIR, la actuación va a ser elevada
y el número de polos en el origen va a ser mayor al que hubiera obtenido si es que no hubiera exigido que ese yo fuera Figure, a que todos sus polos hubieran estado en el origen. Así que ese sería como este resumen para el diseño de controladores de latido muerto.